Aumento de las tarifas, entonces, a partir del 1 de abril aumentan las tarifas, se reduce el descuento del IVA que se hace en las compras con débito. Ya todos venimos hablando de esto, se dio a conocer desde ayer y es el tema que copó las charlas y le dio trabajo a todos los analistas en la tarde-noche ayer y la mañana. Y nos preguntamos cómo quedan los precios, cómo nos repercute esto a los trabajadores. Es lo que vamos a tratar de desenmarañar a partir de este momento. Bueno, primero vayamos con los anuncios y con los datos de la realidad que dio el gobierno ayer, ¿no? Los ajustes anunciados, con los ajustes anunciados ayer, el costo de cada servicio queda así. Vamos a ver una placa. Antel 9,78%. UTE 10,5% y OCE 10,7%. El presidente Lacalle Pou aseguró que las tarifas se adecúan por debajo de la evolución de los costos sin recuperar los meses perdidos y reafirmó el compromiso de las empresas en bajar sus costos. De todas maneras, las tarifas subieron y nos subieron a nosotros. Claro, exactamente. O sea, eso es incuestionable. Bueno, otro tema a tener en cuenta es que el aumento de las tarifas no se calcula sobre el precio final. Algo que debemos tener presente es que el aumento de cada servicio no se calcula en el precio final a la factura, ya que se ajustan los costos de servicio y depende del desglose de la misma. En otras cosas se debe dejar por fuera el IVA para calcularlo. Y nos preguntamos cómo podemos estimar el ajuste tomando como ejemplo el caso de UTE, ¿no? Sí. Del momento, el gobierno emitió un promedio de los ajustes a aplicar el próximo mes. Faltaría ver el desglose de ese monto. Pero para quienes queremos tener una idea, podemos tomar la factura y ver en el desglose lo que se desprende del servicio en sí. Esto es la tarifa básica y cargos por consumo extra. Esos precios son los que reciben el aumento indicado. Y bueno, y vamos a ir por partes, ¿no? Porque vamos a empezar de a poquito y vamos a ir desglosando y lo vamos a ir viendo juntos con mis compañeras también, porque nos vamos a ir desasnando todos juntos, ¿no? Al valor del servicio, en este caso el servicio básico y el consumo mensual, se le agrega el 10,5% de aumento. Esto es el subtotal no grabado, digamos, perfecto, ¿no? O sea, es a lo que no se le aplica el IVA. El IVA, exactamente. ¿Está? Ahí lo estamos viendo. Tarifa básica, cargo de potencia y energía mensual. Luego se le suman los otros costos fijos que aparecen, como puede ser, por ejemplo, el costo de envío de facturas si no lo recibimos electrónicamente, si no tenemos esa elección, o la refinanciación de alguna deuda o una tasa de conexión. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Dependiendo del servicio contratado. Después de hacer esa suma, ¿no? Se calcula el IVA, que es del 22%, y ahí tenemos el costo final. Ahí lo entendemos, ¿no? Subtotal no grabado más el IVA del 22%, estimación con el ajuste. En el ejemplo que estamos utilizando nosotros, el costo inicial era de 2.156 pesos, y aplicando el ajuste queda en 2.383. O sea, recapitulando, tenemos que tener en cuenta que algunos valores de las tarifas no están grabados, o sea que no aportan IVA. También tenemos que tener en cuenta eso al momento de realizar el cálculo. Si queremos estimar rápidamente, calculemos en el valor final y sabemos que es un poco menos que eso en la mayoría de los casos. Ahí está. ¿Está? Un poco menos que eso, si lo hacemos con el valor final. Ahí está. ¿Está? Pero más o menos va por ahí. Eso es lo que tenemos que calcular para saber cuánto nos va a doler en el bolsillo, digamos, ¿no? En este caso, de 2.156 a 2.383 es bastante, ¿no? Sube bastante. De repente, en casos de menores montos, digamos, de menores gastos sobre los que se aplica, puede llegar a ser menos, pero lo que pasa es que, claro, a cada bolsillo le duele lo que cada bolsillo gasta. Esto también. de UTE es una tarifa casi básica, te digo, a esta altura del año. En invierno esto se triplica, por lo menos. Pregúntale a alguien que tenga sistemas de calefacción eléctrico. Sí. Es complicado. Te lo digo.
Hablemos de las tarifas de ANCAP, porque el gobierno en este sentido indicó que lo va a anunciar más adelante y la calle Pou aclaró que los aumentos no van a ser utilizados como mecanismo para tapar el agujero que generaba el gobierno con su mal gasto o gasto excesivo. Lo otro que se anunció y que nos afecta un montón a la gente que lo está utilizando y además que según analistas económicos es lo único que realmente se puede ver como un ajuste y como algo que de alguna manera rompe una promesa electoral, es el tema de los ajustes en el descuento del impuesto al valor agregado IVA que se aplica en las compras con tarjeta de débito o crédito. Actualmente se descuenta 4% y a partir del 1 de abril el beneficio será de 2 puntos porcentuales y para compras en restaurantes el beneficio quedará en 5 puntos porcentuales, mientras que actualmente es de 9%. Si le ponemos un valor a esto hoy en día, usted cuando va al supermercado y compra algo por 50 pesos, lo paga con tarjeta de débito, le va a quedar en 48 pesos. Le quedaba en 48 pesos, pero ahora, a partir del 1 de abril, a usted le va a quedar en 49 pesos. ¿Ah? Bueno, recordemos que todo esto es un estimado, ¿no? Aún Sí, faltan sí. los anuncios de los ajustes, por lo que todo esto puede variar un poco, pero básicamente son los parámetros con los que bueno, nos servimos, digamos, para proyectar lo que son las cuentas a partir del mes que viene. Con el tema de las tarjetas, Sí. que hubo un momento en el gobierno, en el último gobierno frente a Prista, o sea, en el gobierno anterior, Sí. en el que iban a bajar Sí. el beneficio. Y como hubo un clamor popular, lo volvieron a subir, ¿no? Claro. Pero sí, esto se puede ver, porque esto claramente tiene fines recaudatorios. Esto se puede sentir como Sí. una cuestión de una falta a la promesa electoral. Claro, lo que pasa es que acá hay cosas, o sea, son varios temas distintos, ¿no? Que hay que quizás que van por carriles diferentes. Uno es el tema del ajuste de las tarifas, que hoy estaba escuchando a varios analistas que decían, bueno, hace 14 meses que no se ajusta el precio de las tarifas públicas y eso de que se decía que el ajuste debería haber sido en enero, bueno, es porque anualmente siempre Claro. se realizan en enero. Cuando se va para atrás y se cuenta hacia cuánto que no se ajustaba, hace 14 meses que no se hacía el ajuste, entonces eso no lo veían, digamos, tan sorprendente, era algo que ya habían Esperable. anunciado y esperable que iba a Esperable. suceder. No, y además Eso también por los un lado. montos es un tema porque en realidad la inflación, si uno calcula contra la inflación interanual es una cosa, pero si uno calcula la inflación de estos últimos meses en los que no se hizo el ajuste, y hay un tema ahí que si no se sigue generando más déficit fiscal. Claro. No estoy justificando nada, lo que estoy diciendo es que lo hubiera hecho, todos los analistas lo que están diciendo es que lo hubiera hecho el Frente Amplio, de haber ganado. Cualquier gobierno que Lo estuviera, tenía que hacer. lo tenía que hacer. Pero el tema de la promesa de campaña es justamente esto que tiene que ver con los puntos de IVA, ¿no? Porque se toma, digamos, como un ajuste fiscal, como una suba de impuesto al no devolver ese monto, digamos, a la población como se venía haciendo hasta ahora. Cuando en realidad había sido una promesa de la coalición no aumentar los impuestos. Entonces es ahí en donde hay muchos analistas que están señalando que ese vendría a ser, digamos, el incumplimiento o, bueno, el punto flaco, digamos, de todo este asunto. Y mientras tanto, ANCAP quedó ahí, en veremos, esperando. Lo que ya anunciaron también es que se compró petróleo a futuro, que no es con el precio del barril a hoy, obviamente, pero para el próximo semestre se supone que va a haber un petróleo más barato. El tema es que este petróleo que estamos usando ahora es con un precio anterior comprado en diciembre del año pasado, ¿no? Entonces, hay un momento para ANCAP que es medio extraño. Y me imagino que debe ser difícil de calcular también qué Sí, hacer. estimar qué es lo que va a pasar. Claro. Así que bueno, por ahí viene Igual un pesito el más vamos a dinerillo. tener que poner, amigos. Más allá de todos los análisis, vamos a tener que ajustarnos el cinturón como siempre.